Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a esta clase virtual. Eh, Estamos aquí em, para comenzar nuestra clase. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Y antes de comenzar, vamos a ver quiénes ya entraron, que nos quieran saludar. Levanta tu manita para que nos puedas saludar y así eh, am, poderte dar el micrófono. Muy bien, vamos a comenzar eh, con la pastora Annie. ¿Puedes activar tu micrófono? Muy buenas noches, mi apóstol, bendiciones. Eh, Les saludo, les bendigo y bueno, por acá expectante, dándole gracias al Señor por estar nuevamente en esta maravillosa plataforma y ser parte de estas grandes enseñanzas que vienen a través del Señor. Bueno, mi apóstol, de verdad, agradecida con Dios por su vida y por cada una de sus dedicaciones. Les saluda desde Venezuela la pastora Annie Calle. Les amo y les bendigo. Qué gusto poder escucharla, mi amada. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a escuchar al pastor Henry Briceño. Muy buenas noches, apóstol, que el Señor le bendiga. Buenas noches a todos mis amados de las naciones, ministros. Soy el pastor Henry de Rivas, Nicaragua, que les envío un saludo, un abrazo y que el Señor me les siga bendiciendo grandemente. Desde Rivas, Nicaragua. Bendiciones, mi amado. Que el Señor te bendiga y bienvenido a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora tenemos a la profeta Esmeralda García. Hola, 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 papito, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente a usted, a mamita Patricia, a sus hijos y a todos nuestros hermanos conectados alrededor del mundo. Agradeciendo al Señor por pertenecer a este ministerio Conquistadores del Reino. Hoy bendigo a cada uno de ustedes en donde se encuentren en sus hogares, que la gracia del Señor esté sobre cada uno y que esta noche sea de gran bendición para todos nosotros con este alimento que vamos a recibir. Hay que disponer nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para recibir lo que el Padre tiene para nosotros. Les bendigo y les abrazo desde Cruz Grande, Guerrero, México, en el nombre poderoso de Jesús. Les amo mucho. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a dejar a la pastora Glendy Dudamel. Muy buenas noches, mi amado apóstol. Bendiciones, bendiciones sobrenaturales para todos mis hermanos que están en la plataforma. Bendiciones a la profeta Patricia, a los hijos. Doy gracias a Dios por el ministerio Conquistadores del Reino. De verdad es un privilegio, es un honor, es una honra pertenecer a esta casa, pertenecer a la escuela. De verdad estoy muy agradecida con el Señor. Les envío un abrazo. Les habla la pastora Glendy Dudamel, Venezuela, Barquisimeto. Les amo en el amor de Cristo. Bendiciones. Bendiciones, mi amada, y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono al profeta Santiago. Muy buenas noches, papito, que el Señor me lo bendiga. A usted, a mamita Patricia, a sus hijos, ¿verdad? Que sin duda alguna han sido de gran bendición para nuestras vidas. Sí. Mi nombre es Santiago, les saludo desde Puebla, México. Les envío un abrazo y bendiciones a cada uno de mis hermanos que están conectados en esta noche, ¿verdad? Bueno, estamos expectantes a la palabra que el Señor trae para esta noche. Bendiciones a todos. Bendiciones, mi niño. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenido a esta gran familia alrededor del mundo. Bueno, vamos a iniciar. Como les decía, nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. El Señor nos dio una palabra y nos dijo que preparáramos un ejército para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y ahora vamos a tener una clase de paternidad ministerial.
que va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es paternidad ministerial. Y en esta noche yo quiero tocar los 3 tipos de paternidad que nosotros necesitamos en nuestra vida. Primero yo quiero resaltar algo muy importante y es que Dios siempre quiso ser padre. Y esto es algo muy importante. Si vemos nosotros, el primer ser creado fue Luzbel, pero él no era hijo, era un ser creado. Y más adelante se reveló, así que tampoco se comportó como un ser creado. Mira, Pero Dios espérame, en Génesis luego dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y entonces intervienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para crear, formar y hacer el ser humano. Y dice que varón y hembra los creó y los colocó en un huerto con características proféticas donde dice que Dios se paseaba al aire del día y platicaba con el hombre. Es decir, tenía una relación, una comunión con el ser humano. Mire qué maravilloso. Las primeras características que Dios le da y las asignaciones que le da al hombre y a la mujer son características proféticas. Porque cuando él le dice que está en el huerto para que lo pueda labrar y guardar, la palabra labrar está vinculada con la palabra de adorar, está vinculada con declarar palabras de bendición y de vida para mantener el huerto en esa condición profética. Es decir, ese trabajo de labrar que debía hacer el hombre y la mujer en el huerto era una labor profética. Y cuando dice guardar, la palabra es shamar, que tiene que ser con ser un vigía, ser un centinela. Es algo profético. Entonces vemos que esta asignación que Dios les da a ellos es profética de naturaleza. Pero luego vemos nosotros que con el ser humano ellos fallan. Primero la mujer es engañada por la serpiente y luego ella seduce al hombre para que él también peque. Ambos son infiltrados con iniquidad hasta el punto en que pecan, desobedecen a Dios. Y inmediatamente se les abren sus ojos al mundo espiritual de tinieblas y ellos se percatan de que están desnudos. Ellos anduvieron desnudos por mucho tiempo probablemente, pero ellos no se habían percatado hasta ese momento. Y dice que cuando escuchan la voz de Dios que los llama, ellos se esconden. Y cuando ellos salen y ellos dicen, es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos y tuvimos miedo, Dios lo que les dijo es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, lo que le está diciendo es, ¿quién te está instruyendo? ¿Qué mentor tienes que te está enseñando algo que yo nunca te enseñé? Y entonces ellos se esconden, o sea, la reacción de ellos no fue reconocer su error, no fue eso, sino que ellos se escondieron, dice que tuvieron miedo y se escondieron. Su reacción fue esconderse. Y yo quiero decirle que el esconderse es una característica del huérfano. El huérfano que no tiene ese entendimiento de lo que es la paternidad, cuando se equivoca, tiene miedo y se esconde. La persona que es huérfana y no tiene padre, en lugar de enfrentar su error y enfrentar su pecado, lo que hace es tratar de huir y de esconderse y de poner una falsa apariencia de piedad. Miren lo que hicieron el primer hombre y la primera mujer. Dice que cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos dice que tomaron unas hojas y empezaron a hacer algo para cubrirse, como unos taparrabos. Eso viene siendo una metáfora de lo que es la religiosidad, porque la religiosidad eso es lo que hace. Trata de cubrirnos, cubrir nuestro pecado y entonces dar como una falsa apariencia de piedad. Entonces, eso es la religiosidad. Entonces, quiero que veamos que el huérfano cae en religión, porque el huérfano no puede enfrentar su condición, sino que trata de aparentar, trata de esconder y de parecer que todo está bien. Y eso es lo que hace la religión. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dios sigue deseando tener hijos. Y aunque por ese momento pareciera que eso es frustrado, porque Adán y Eva son sacados del huerto, pierden la comunión con Dios, y entonces por un momento pareciera que ese plan es frustrado, pero
algo que a mí me llama mucho la atención es por qué el varón y la mujer reaccionaron de esa manera. Bueno, la escritura nos dice que Dios formó e hizo al hombre. Dice que lo creó, que tomó polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Pero es decir, aunque el hombre tenía un aliento de vida, no vemos que realmente no tenía en sí el entendimiento de lo que es la paternidad de Dios. Por eso tuvo un comportamiento que lo que nos muestra es orfandad espiritual. Entonces, el hombre y la mujer fallan. Y Dios dice, necesito a alguien más, alguien de mi propio ADN, alguien que yo pueda engendrar. Y entonces Dios trató de hacer varios pactos con diferentes seres humanos. Pues vemos que hizo pacto con Noé, luego con Abraham, y entonces hace varios pactos, pero cada uno de estos hombres termina fallando de una manera u otra. Hasta que llegamos a el último, el séptimo, que lo hizo con nuestro Señor Jesús. Porque Él tuvo que enviar a su propio Hijo, porque Él era el que sí tenía el ADN del Padre, que sí tenía su genética, su naturaleza, y lo envió para que nos modelara a nosotros qué es lo que es un verdadero hijo. O sea, Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, vino a mostrar obediencia a lo sumo. Jesús vino para que a través de su sangre derramada nosotros pudiéramos ser librados de toda culpa y fuéramos librados de la condena, pero también vino a modelarnos cómo es un verdadero hijo. Adán y Eva no se comportaron como verdaderos hijos, porque no solamente desobedecieron, sino que después al equivocarse ellos se escondieron, trataron de cubrirse. Pero Jesús nos muestra lo que es realmente un verdadero hijo. Obediencia hasta lo sumo. Jesús, una de las cosas que él decía es, yo no, lo que hablo no lo hablo de mi cuenta, sino que yo hago lo que el Padre dice que yo debo hacer. Es decir, él estaba en una comunión tan estrecha con el Padre, que él hacía las cosas, digamos, a la perfección, como el Padre le decía que tenía que hacerlas. Y eso es una obediencia hasta lo sumo. Y nosotros vemos, aun cuando el momento en que él ya está pronto para su muerte, que él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia hasta lo sumo, hasta la muerte. Entonces, él nos modela lo que es un verdadero hijo. Entonces, qué importante es entender esto. Y algo importante es que, aunque él operó como maestro, le decían el gran maestro, aunque trabajó como evangelista, aunque lo reconocieron como profeta y aunque era un apóstol, vemos que la manera en cómo él se presenta no es como el apóstol, sino tampoco como el profeta o como el evangelista o como el maestro. En la manera en cómo él se presenta es como el hijo del Dios viviente. O sea, nos está diciendo que más grande que cualquier título de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro, el título más importante es el de hijo. Y eso es algo muy importante. Entonces, la paternidad, para que el ser humano pueda encontrar la paternidad divina, la paternidad viene a través de nuestro Señor Jesús. Es decir, es necesario que nosotros hayamos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es imprescindible para ser hijo. Nadie que no ha nacido de nuevo puede considerarse un hijo de Dios. Entonces, qué importante. Las personas allá afuera dicen, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, pero solamente los que han nacido de nuevo por el agua y por el Espíritu son hijos de Dios. Ahora, ¿por qué entro en este tema tan importante? Porque hay personas que sin ser hijos de Dios o sin haberse les revelado la paternidad divina, pretenden ser hijos de un ministro o aún más ser padres de otros. Pero eso no es posible si nosotros no hemos recibido primero la paternidad de Dios. Realmente, si uno no tiene la revelación de lo que es ser un hijo de Dios, no va a poder ser un buen hijo ministerial, menos un padre. Entonces, qué importante que la paternidad de Dios nos tiene que ser revelada. Y no nos basta con que alguien nos la diga, tiene que sernos revelada. No basta con que la leamos o que nos la digan, tiene que ser una revelación a nuestra vida.
Esto es fundamental para que podamos caminar en identidad. Sin la paternidad de Dios no tenemos identidad. Sin identidad no podemos conocer nuestro propósito. Ignoramos nuestro futuro, no sabemos para dónde vamos. Y entonces, ¿qué necesario es tener la identidad para poder cumplir el propósito? Porque cuando nosotros conocemos nuestra identidad como hijos de Dios, entonces conocemos que tenemos un propósito que Dios nos ha dado. Y entonces eso es lo que hace una diferencia en nuestras vidas. Por eso hay tantas personas que están de un lado para otro y pareciera que no saben qué es lo que tienen que hacer. O sea, pareciera que su vida no tiene un curso definido, sino que van para donde el viento los lleve. Pero es porque no tienen ese propósito revelado a sus vidas, porque no han entendido la paternidad de Dios. Que eso es lo que da identidad y lo que da dirección. Entonces, qué importante, mis amados. Entonces, algo muy importante es que necesitamos esa revelación, mis amados. Es decir, aunque yo esté en el Señor, viva en el Señor, necesito tener mi propia revelación de lo que es la paternidad. Necesito entenderlo, mis amados. Nadie lo puede recibir a través de alguien más. Tiene que ser revelado a su propia vida, lo que es la paternidad de Dios. Ahora, algo que es muy importante que yo quiero establecer aquí, y es de que hablamos de la paternidad de Dios, pero hay algo importante que entender, y es que Dios es padre y es madre. Es decir, Dios no tiene género, no es hombre ni mujer, porque es espíritu. Entonces, Él imparte tanto paternidad como maternidad. La paternidad divina incluye la maternidad. Y a algunos se les hace como raro escuchar esto porque están acostumbrados a que solo se hable de la paternidad de Dios como padre. Pero Dios no tiene género, no es hombre ni mujer. Entonces Dios también es madre. Y vamos a ver en Isaías capítulo 66, un texto que nos habla de esto. Isaías capítulo 66, versículos 12 y 13. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Mira qué interesante la manera en que Dios expresa aquí. Dice, y mamaréis, y dice, y en los brazos seréis traídos, y dice, sobre las rodillas seréis mimados, como a quien consuela a su madre. Es decir, que en este texto Dios está hablando de sí como madre. Es decir, que en la paternidad divina no solo incluye el ser padre, sino también el ser madre. Entonces Dios tiene de las dos. Entonces, qué importante es eso, mis amados. Entonces, esto es algo muy importante de entender. Cuando nuestro Señor Jesucristo, es evidente que Él reconocía y entendía lo que era la paternidad divina. Él sabía quién era. Y entonces, eso es muy importante, por eso pudo ser efectivo, porque Él tenía bien clara su identidad como hijo y su relación con el Padre. Pero antes de irse de esta tierra, Él nos dejó un legado. Todo lo que Él conquistó, lo que heredó, nos lo dio a nosotros. Por eso es que a Jesús primero se le habla como el Hijo unigénito. Cuando dice que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, habla de Él como unigénito. Pero más adelante, si nosotros vemos en las cartas de Pablo, vemos que se habla de Jesús como el primogénito. ¿Por qué? Porque en ese momento Él ya no era el único hijo. Ahora es el primogénito, el primero de muchos. Porque ahora todos nosotros, gracias a Él, podemos venir a ser hijos de Dios. Y eso es algo maravilloso, mis amados. Entonces, se convierte en el primogénito del Padre, es decir, que todos nosotros somos hechos hijos, con las mismas características que el Señor Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Nosotros somos coherederos con Cristo. Mire qué maravilloso. Es decir, todo aquello de lo cual Cristo es heredero, nosotros también lo somos. Así que nuestro Dios y Padre eterno es nuestro Padre, nuestro papá. Podemos decir, Abba, Padre. Pablo decía que le podemos decir a Dios, papá, Abba, Padre.
Entonces, qué importante. Y así como el Padre y Jesús eran uno, Jesús dice que Él y nosotros somos uno. Y lo dice antes de despedirse de la tierra. Él dice, Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Así como tú y yo somos uno, para que ellos también puedan ser uno. Entonces estamos seguros y confiados de que podemos hablar con Dios como nuestro Padre, que Él es nuestro papá, Abba Padre, papito lindo. Y eso es muy importante para que nosotros entendamos lo que es la paternidad divina. Necesitamos recibir la revelación de la paternidad divina en nuestra vida. Porque cuando no tenemos esa revelación es cuando está la orfandad. ¿Y qué pasa cuando hay orfandad? Bueno, hablamos un poco de eso cuando Adán y Eva fallaron. Dice que se escondieron, tuvieron miedo. El que es huérfano tiene miedo porque no siente que tenga un padre que lo proteja. También otra cosa que tiene el huérfano es que se siente pequeño, tiene problemas de autoestima, se siente que no vale, que no merece, que entonces se siente pequeño. Y esa es otra cosa que tiene el huérfano porque no tiene identidad, porque no conoce que es hijo de Dios. Entonces, todas esas son cosas que nos muestran que en una persona hay huellas de orfandad y que necesitan recibir la revelación de la paternidad de Dios en su vida. Entonces, qué importante. Ahora, entendido esto, es importante que nosotros hablemos ahora de lo que es la paternidad espiritual y la paternidad ministerial. Quiero aclarar que hay una diferencia entre estas dos, la paternidad espiritual y la paternidad ministerial. O sea, yo le estoy hablando de tres tipos de paternidad. La primera de la que hablamos es la paternidad divina, que es la paternidad de Dios. Pero ahora vamos a hablar de otras dos, que son la paternidad espiritual y la paternidad ministerial. Ahora, ¿cuál es la paternidad espiritual? Bueno, la paternidad espiritual es la de ese padre o madre espiritual que nos predicó el evangelio, que nos engendró en Cristo. Ahora, Dios determina el momento en que nosotros vamos a nacer espiritualmente. Y yo entiendo que Dios elige la persona que nos va a dar a luz en el evangelio. Porque la persona que nos da a luz en el evangelio es sumamente importante para las características que vamos a recibir y vamos a desarrollar. Ahora, en muchos casos, la persona que nos dio a luz en el evangelio no sigue con nosotros. Y entonces, muchas veces cuando el padre o la madre espiritual no pueden ser los padres ministeriales, entonces pasamos por mentores. Y el mentor es una persona que tiene una influencia en nosotros, que nos tiene un área especial de revelación, un conocimiento que nos imparte en diferentes áreas. Entonces hay personas que tienen varios mentores que les han enseñado. Uno, por ejemplo, que le enseña acerca de la intercesión, otro que le enseña a través acerca de la adoración. Y Dios puede llevarnos con diferentes mentores, pero debemos entender que lo que es el padre ministerial es algo más profundo. Y el apóstol Pablo habló de esto en 1 Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 17. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, mire qué importante lo que expresa el apóstol Pablo. Dice, aunque tengáis 10,000 años, ¿qué es un ayo? Es un mentor, un maestro. Dice que podemos tener muchos mentores, muchos maestros, pero dice, no tendréis muchos padres. Es decir, la paternidad ministerial es algo más profundo. El apóstol Pablo les dice, yo los engendré por medio del evangelio. Y luego él habla de Timoteo. Y ustedes miren varias de las cartas, la manera en cómo Pablo habla de Timoteo. Y aquí les dice, yo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor.
Eso nos habla de una relación de padre ministerial con hijo ministerial. Y mire la manera en cómo se expresa de él. Dice que es amado y fiel y que les recordará su proceder en Cristo, de la manera que enseña en todas partes. Es decir, él tenía la completa certeza, la confianza de que Timoteo les enseñaría tal como él lo hacía. Y eso es algo muy importante en lo que es el padre ministerial y el hijo ministerial. El hijo ministerial imparte de la misma manera que lo hace su padre, porque es impartido por su padre ministerial y aprende a hacer las cosas de la misma manera que su padre ministerial lo hace. Ahora, quiero decirle que Timoteo no era hijo espiritual de Pablo, pero sí era hijo ministerial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Pablo no fue el que le enseñó el evangelio a Timoteo, el que hizo que se convirtiera, porque en la escritura nosotros vemos que su madre Eunice y su abuela Loida fueron las que lo introdujeron al evangelio. Pero Pablo era el padre ministerial de Timoteo. Cuando Pablo se encuentra con Timoteo, Timoteo ya es cristiano, ya conoce al Señor. Pero Pablo lo empieza a impartir, le empieza a ministrar y lo toma como un hijo ministerial. Y vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos del 13 al 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, aquí nos habla de que Pablo anunciaba el evangelio. Pero en el caso de Timoteo, vemos que él ya era cristiano, o sea, ya se le había presentado el evangelio cuando Pablo lo conoce. Entonces, Timoteo no es hijo espiritual de Pablo, pero sí es hijo ministerial, porque es Pablo quien lo forma y lo ministra, le imparte para que él pueda cumplir con su ministerio. Y esto es algo muy importante. Ahora, vamos a ver en Filemón capítulo 1, versículos 9 y 10, donde Pablo habla de otro a quien él llama hijo, que es Onésimo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, Onésimo, si nosotros leemos lo que nos habla acerca de quién era Onésimo, fue enviado a donde estaba el apóstol Pablo y dice que ahí estuvo en la prisión donde estaba Pablo. Y vemos que Onésimo sí fue hijo espiritual de Pablo, porque dice que se encontraron ahí en la cárcel y Pablo lo engendra en el evangelio. Entonces ahí vemos que Onésimo sí era hijo espiritual, porque dice que sí lo engendró por medio del evangelio. Ahora vamos a ver Tito, capítulo 1, versículo 4, donde vamos a ver que Pablo también llama hijo a Tito. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo, además de ser padre espiritual de Tito, también fue padre ministerial de Tito. Y eso lo podemos ver a lo largo de las diferentes cartas. Ahora, la paternidad ministerial, ya estamos empezando a hablar de la paternidad ministerial. Dijimos que la paternidad espiritual tiene que ver con el que lo engendra en el evangelio. Entonces eso es importante, pero también está la paternidad ministerial, que es el que lo forma, le enseña para que pueda llegar a ser un ministro maduro. La paternidad ministerial, aunque se habla de los ministerios en el Nuevo Pacto, después en Efesios capítulo 4, cuando dice que el mismo que descendió es el que subió a los cielos para llenarlo todo, y el mismo constituyó y enumera los ministerios de ascensión, pero no podemos negar que en el Antiguo Pacto había ministros. Y sobre todo el ministerio del profeta es el que más se mira en el Antiguo Pacto. No leemos que se mencionen ahí apóstoles o evangelistas o maestros o pastores, pero sí se habla mucho del ministerio del profeta. ¿Por qué? Porque por causa de la maldición por el pecado y la iniquidad, Dios ya no tenía comunicación directa con el ser humano. El ser humano ya no podía acceder directamente a la comunicación con Dios. Entonces Dios tuvo que llamar profetas
para que el Espíritu Santo viniera momentáneamente sobre ellos para poder recibir revelación y que estos fueran los que comunicaran al pueblo de Dios lo que Dios quería comunicarles. Entonces, esa era la función del profeta del Antiguo Pacto, ser como ese vocero de Dios que le decía al pueblo lo que Dios quería comunicarles, ya que en ese tiempo las personas no podían tener el Espíritu Santo en su interior para recibir revelación directa de parte de Dios. Entonces, de una manera particular, vemos que en el Antiguo Pacto, vemos como en el ministerio profético se ve esto de la paternidad ministerial. Los profetas eran sumamente necesarios para que Israel o las personas que habitaban en la tierra en ese momento pudieran recibir el mensaje de Dios. Y de una manera particular, el ser un padre ministerial tenía que ver con impartir la gracia de Dios para realizar una función y cumplir un diseño. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de Samuel. Samuel fue el padre ministerial de David. Y vemos como el ministerio de David se miran las marcas del ministerio de Samuel. Por eso es que David se movía en lo profético, porque Samuel era profeta y le impartió. Vemos nosotros como el ministerio de David se ve muy marcado la impartición de Samuel. Y hay varios ejemplos en la escritura. Pero tenemos que entender acerca de esto de la paternidad ministerial. Ahora, ¿cuáles son las características de un padre o de una madre ministerial? Bueno, ellos producen hijos ministeriales, o sea, hijos que tienen un llamado ministerial, que tal vez al inicio, tal vez todavía no ha aflorado, pero que lo pueden identificar. Tal vez aún el hijo mismo no lo puede identificar, pero Dios le revela al padre o a la madre ministerial para que éste pueda decodificar el propósito divino para esa persona. Entonces eso es algo muy importante. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Elías y Eliseo. Eliseo, cuando es llamado, él no tenía la menor idea de que él iba a ser profeta. Él estaba con una yunta de bueyes, pero Dios le dice a Elías, le dice, y ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Quiere decir de que en ese momento, aunque a Eliseo ni se le cruzaba por la cabeza que él iba a ser profeta, Dios le reveló al padre ministerial de Eliseo cuál era el propósito de Eliseo. O sea, el código genético, que era el propósito que tenía para Eliseo, Dios se lo reveló al padre ministerial. Entonces vemos que esto es algo muy importante en lo que es la paternidad ministerial. Ahora, nosotros vemos si una persona tiene un pastor que no es padre, porque no todos son llamados a ser padres. Entonces, este no podría identificar tal vez el ministerio de esta persona. O sea, si el pastor no tiene el ministerio profético, no tiene el ministerio apostólico, difícilmente va a poder ayudarle a la persona para formarlo para el ministerio. Porque un pastor no puede enseñar a un profeta, no puede enseñar a un apóstol, porque no tiene ese don ministerial. Entonces tiene que ser ministrado por un padre ministerial que sí le pueda ministrar, que sí le pueda impartir. Entonces, por ejemplo, un padre ministerial puede ser, por ejemplo, un profeta que imparte a otros profetas, que tiene hijos ministeriales que son profetas. Un padre ministerial puede ser un apóstol, porque un apóstol fluye en cada uno de los 5 ministerios y entonces puede impartir a hijos ministeriales de los 5 ministerios. Entonces, qué importante entender eso. Ahora, una cosa muy importante. Los hijos no son los que escogen a los padres. No puede ser que el hijo diga, es que ese me parece que yo quiero ser hijo de él, voy a ir con él. No se trata de eso, mis amados. Es Dios quien escoge. Le revela al padre quién son sus hijos. Como vemos, lo hizo con Elías, donde le reveló que Eliseo iba a ser su hijo ministerial y que debía formarlo para que fuera profeta en su lugar. Dios le revela al Padre quién es hijo. Nosotros vemos que, aún en el caso de Jesús, antes de que él escogiera a los 12 que iban a ser sus apóstoles, dice que él estuvo orando toda la noche al Padre para que le revelara quiénes debía escoger.
No fue que Pedro fue a buscar a Jesús y le dijo, yo quiero ser un apóstol, voy a ser tu hijo, voy a seguirte. No fue así, sino que a Jesús el Padre le dijo cuáles iban a ser los 12 que él iba a escoger para que fueran sus apóstoles. Y entonces él los escogió y él les decía, síganme. Entonces los llamó y ellos vinieron. Ahora, una cosa es que el padre siempre deja herencia y legado a los hijos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre herencia y legado? Herencia solamente se puede recibir cuando el padre muere. Por ejemplo, en lo natural, si nosotros vemos que el papá le deja una herencia de dinero a su hijo, o entonces el hijo solo puede agarrar eso una vez que el papá ya murió. Pero el legado es diferente porque el legado se imparte en vida, se puede dar en vida. En vida se puede disfrutar de lo que el padre deja como legado. Entonces, en la relación de padres a hijos es importante entender esto del legado. Y legado tiene muchas formas, pero una parte importante es esa impartición que se le da al hijo ministerial. Pues es necesario que el hijo ministerial trabaje a la par de su padre, que esté trabajando con él para ser impartido, para que pueda recibir todo eso que el padre ministerial le está dando. Ese es un legado que le va a dejar. Y entonces, la relación de padres a hijos trasciende a la relación de amigos, trasciende a la relación de mentor y discípulo. Es algo más profundo. Yo quiero decirles de que la palabra cobertura como tal no se menciona en la Biblia. No lo vamos a encontrar en ningún lugar. Bueno, solo hay una parte donde nos habla que dice que el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, en esa parte utiliza un término que se traduciría como cobertura, pero lo que es la cobertura ministerial no se menciona ahí explícitamente. Pero entendemos que la protección y la cobertura que provee un padre ministerial está implícito en lo que es la paternidad. Ahora hay personas que no entienden esto, que ven la cobertura más como algo legal, como algo de formas. Hay personas que dicen, ay, yo quiero que me dé su cobertura, pero están pensando en una forma, en algo legal, pero no están pensando en la impartición y la bendición espiritual y el beneficio que reciben de lo que un padre les imparte cuando está bajo su cobertura. Mire, por ejemplo, el caso de Moisés y Josué. Josué era hijo de Nun. Ese era su padre biológico. Y aparentemente Josué era un esclavo. Y Moisés lo compró para liberarlo. Pero Josué quiso quedarse con Moisés. Josué dijo, yo me hago esclavo por amor. Y entonces hicieron lo que hacían en el pueblo de Israel cuando un esclavo decía que quería quedarse a servir por amor. Que dice que le horadaban la oreja, le ponían como un pendiente en la oreja y entonces era esclavo de por vida. Y entonces eso hicieron, porque Josué decidió quedarse al lado de Moisés por amor. Y entonces eso era algo que estaba haciendo voluntariamente, no porque Moisés lo quisiera mantener como esclavo. Entonces Josué, vemos que desde joven siempre estaba ahí a la par de Moisés. Siempre iba donde Moisés iba. Si Moisés iba al monte, Josué esperaba al pie de la montaña a que Moisés bajara. Y entonces nosotros vemos que Josué siempre era muy fiel, siempre se quedaba ahí con Moisés y siempre estaba siguiéndolo y acompañándolo. Ahora, nosotros vemos que él aprendió y fue impartido para poder introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida. Porque sabemos que Moisés había sido llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto e introducirlo en la tierra prometida. Y en la mente de Moisés por muchos años estaba de que él iba a ser quien iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero Josué nunca se imaginó, me imagino que ni Josué ni Moisés se imaginaban que iba a ser Josué el que terminara ese trabajo. Y algo que aprendemos aquí es que cuando Dios da una comisión o una asignación a alguien, muchas veces la asignación, el padre no es el que la va a terminar, sino uno de sus hijos ministeriales es el que lo va a terminar.
Hay asignaciones que tardan generaciones en cumplirse. Y muchas veces el padre ministerial no va a ser el que termine viendo terminada esa obra, sino que un hijo ministerial va a tener que continuarla. Y eso vemos en el caso de Moisés y Josué. Moisés no fue el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, sino que fue Josué el que lo tuvo que hacer. También lo vemos en el caso de Elías. Y nosotros vemos en ese mismo momento donde Dios le dice a Elías que debe ungir a Eliseo para que sea profeta en su lugar. También menciona a dos otras personas que debe ungir como rey. Menciona, por ejemplo, a Jehú, que debe de ungir como rey sobre Israel. Y Elías no fue el que ungió a Jehú, sino que más bien fue un siervo de Eliseo el que fue para ungir a Jehú como rey. Es decir, Elías no pudo completar esa parte del trabajo, sino que tuvo que hacer a través de uno de sus hijos, tuvo que ser a través de su hijo ministerial. Así que vemos nosotros que el hijo ministerial continúa la labor que el padre ministerial estaba haciendo. Y eso es muy importante, mis amados, porque Dios siempre piensa en generaciones. Él no está pensando en que el trabajo se acabe con una persona. Él está pensando en que ese trabajo continúe con la siguiente generación, con los hijos ministeriales. Y eso es algo muy importante. Hay tantos ministerios poderosos que a cierto momento se acaban por completo porque la persona que estaba a cargo muere y no había preparado a nadie más para que pudiera continuar con ese trabajo. Entonces, qué importante es que hayan hijos ministeriales, que sean impartidos, que sean enseñados y formados para que puedan continuar con el trabajo del padre ministerial. Entonces, qué importante es eso. Los padres ministeriales tienen que impartir de su dignidad sobre los hijos, imponerles manos, declarando delante de los demás para que ellos puedan entender y obedecer las instrucciones y sientan que el mismo ADN que estaba en el padre está en el hijo. Y eso lo vemos que es lo que Dios le dijo a Moisés que debía hacer con Josué. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Vamos a leerlo. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, mire lo que pasó. Dios le había pedido a Moisés que impusiera las manos sobre Josué. Dice, impártele de tu dignidad a Josué. Y lo hizo delante del pueblo de Israel, para que todo el pueblo de Israel entendiera que era Josué el que iba a continuar el trabajo de Moisés, para que todo el pueblo de Israel le obedeciera. Dice, y los hijos de Israel le obedecieron, es decir, reconocieron que Josué tenía esa misma autoridad que tenía Moisés, que Moisés le estaba impartiendo a Josué para que guiara al pueblo de Israel con esa misma autoridad. Esta imposición de manos de esta manera solo deben hacerla los padres sobre los hijos, para entregar de su dignidad a los hijos. Eso es muy importante. Ahora vamos a hablar de otro ejemplo que es Elías y Eliseo. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21. Partiendo el de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora vamos a ver algunos puntos importantes aquí. Dios le dijo a Elías que debía ungir a Eliseo para que fuera profeta en su lugar. Y yo admiro la obediencia de Elías aquí, porque no cualquiera de nosotros que Dios le dice, te voy a sustituir con esta persona, va y prepara a la persona que le va a sustituir, sino que algunos tal vez dirían, no, pero quieren como prolongar el tiempo, no quieren darle a otro lugar. Casi nadie quiere que le quiten su lugar, pero Elías se ve que tenía una relación íntegra con Dios.
y él quería hacer la voluntad de Dios. Así que él va a buscar a Eliseo. Y fíjese que Eliseo, lo que él trabajaba no tenía nada que ver con el ministerio profético. Él estaba trabajando con la yunta de bueyes en la casa de su padre. Entonces, cuando Elías pasa, lo que hace es que le tira el manto. Y algo que yo quiero aclarar aquí, hay muchas personas que creen que porque un profeta les tiró el manto, significa que ya es profeta, que ya está listo para salir como profeta. No, mis amados, el tirar el manto es una señal de escogencia de parte de Dios, que el profeta está confirmando, pero no quiere decir que ya sea un profeta maduro, listo para ser enviado. No, mis amados, ahí es donde empieza el proceso. Si nosotros vemos del momento a que Eliseo se le fue tirado el manto, al momento en que empieza a trabajar como profeta, pasan como 14 años donde él está al lado de Elías, yendo con él a todos lados. Y en esos años nosotros no vemos que él le haya profetizado a nadie, que nadie haya hablado de él como profeta, sino que le decían el siervo de Elías. Y él estaba trabajando simplemente como siervo de Elías en ese tiempo. Él estaba ahí junto con Elías, acompañándolo a cada lugar. Y él estaba siendo impartido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aunque hayamos recibido ese llamado y entendamos de que tenemos ese llamado ministerial, no quiere decir que estamos preparados para ir a trabajar por nuestra cuenta. No, mis amados. Necesitamos un proceso de formación. Y eso es parte de lo que va a hacer nuestro Padre Ministerial con nosotros. El Padre Ministerial es el que nos va a ayudar a pasar por ese proceso de formación. Nos va a enseñar, nos va a impartir para que podamos llegar a la madurez. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que dice que Eliseo, cuando fue llamado, solo le pidió a Elías que le permitiera despedirse de su familia. Y dice que mató los bueyes, y dice que utilizó el arado para cocer la carne de los bueyes, es decir, se deshizo con lo que él trabajaba. Me imagino que él decía, para no volver atrás. Quiere decir que él no iba a tener la tentación de volver atrás. No, él no estaba pensando, bueno, si me va mal, puedo volver aquí a seguir trabajando en el arado. Él no estaba pensando así, él estaba diciendo, yo que ya estaba haciendo antes, yo ya lo terminé, no voy a volver atrás. Ahora voy a ir a hacer lo que Dios quiere que yo haga. O sea, él estaba entendiendo que era una decisión de la que él no iba a poder retractarse. Y eso es algo muy importante. Ese es la actitud que nosotros debemos de tener. Llega un momento en que Elías le dice a Eliseo que él va a ser quitado. Y le dice, pide lo que quieres que te haga antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dice, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y lo que yo entiendo, según el Antiguo Testamento, lo que vemos en Deuteronomio, es que al primogénito le correspondía la doble porción por ser el primogénito. La primogenitura se dice que era también para ayudarle a cuidar de su madre. Pero en este momento, Eliseo lo que está pidiendo es una doble porción, no económica, no algo natural, sino espiritual, algo de unción. Lo que entiendo yo con esto es que Eliseo era el primogénito de Elías. ¿Por qué? Porque Elías tenía varias escuelas proféticas. De hecho, cuando nosotros vemos que va a Betel, que va a Jericó, que va a Gilgal, cada uno de esos lugares era una escuela era una escuela profética que tenía Elías. Y ahí se habla de los hijos de los profetas, es decir, los que estudiaban en esas escuelas proféticas. Y ellos tenían revelación, porque incluso cuando Eliseo fue con Elías a esos lugares, dice que los hijos de los profetas le decían, ¿sabes que Dios te quitará a Elías sobre ti? Y Eliseo lo que decía era, sí, lo sé, callad. Es decir, él no quería que se fuera Elías. Y eso es algo muy importante, mis amados. Hay personas que a veces como que quieren que se vaya el que está en autoridad para ellos poder hacer las cosas a su manera. Pero esa no es la manera de un hijo ministerial. Vemos que Eliseo realmente amaba a su padre ministerial. Vamos a ver ahora lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 al 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos.
Y Eliseo subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Aquí vemos a Eliseo reconociendo la paternidad ministerial de Elías. Y vemos tal era el aprecio, el amor que él tenía por su padre ministerial, que cuando él ve que Elías se va en un torbellino, Eliseo dice: Padre mío, Padre mío. Y él entra como en lamento, como en luto en ese momento. Pero vemos que cuando Elías iba subiendo, dice la escritura, que a Elías se le cae el manto. Es decir, ni siquiera es que Elías se lo tira a Eliseo, sino que se le cayó. Y Eliseo estuvo presto a agarrarlo. Y si leemos un poco más adelante, vemos que dice que Eliseo dobló el manto y dice que golpeó las aguas de la misma manera que lo hacía Elías. Y dice que los hijos de los profetas que estaban al otro lado estaban atentos viendo qué era lo que iba a hacer Eliseo. Y cuando lo ven, que él golpea las aguas de la misma manera que lo hizo Elías y se apartaron las aguas al uno al otro lado, ellos dijeron: el espíritu de Elías está sobre Eliseo. ¿Qué quiere decir? Ellos pudieron reconocer que ese mismo espíritu, esa misma unción que estaba en Elías, estaba en Eliseo ahora. Pero esto nos da una lección, mis amados, que es que el hijo ministerial hace las cosas de la manera que su padre ministerial le enseñó. Porque hay algunos que están, que como que se frustran y dicen: no, pero yo lo podría hacer mejor, se podría hacer de otra manera. Pero mis amados, hay bendición en hacer las cosas de la manera que nuestro padre ministerial nos enseña. Eso es algo maravilloso, mis amados. Entonces, qué importante entender eso, que el hijo ministerial sigue los pasos de su padre ministerial y hace las cosas de la manera que su padre ministerial le enseñó. Ahora, vamos a ver al apóstol Pablo como padre ministerial. Vamos a ver Gálatas capítulo 4, versículos 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mire la manera en cómo el apóstol Pablo explica lo que es ser un padre ministerial. Él les dice: yo sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mis amados, no es un proceso fácil. El ser un padre ministerial no es algo fácil. Pablo lo compara con dolores de parto. Es un proceso difícil el estar formando, enseñando. Porque hay veces que hay unos que les cuesta, que se vuelven a caer. Hay otros que a veces les cuesta, a veces cometen el mismo error y dicen: pero ¿cómo es posible? Pero se necesita mucha paciencia, mucho amor para poder cuidar de los hijos ministeriales, para enseñarles, impartirles para que puedan llegar a la madurez. Entonces eso nos habla de lo que es ser un padre ministerial, estarles enseñando, estarles impartiendo, estar cuidando de ellos, estar atento. Y mis amados, también el estar orando por los hijos, esa es otra parte de lo que es el padre ministerial. El padre ministerial está orando por los hijos, está cuidando de ellos en la intercesión. Entonces, qué importante, todas estas facetas de lo que hace un padre ministerial, debemos tenerlo en cuenta. Ahora, yo le dije que Pablo, como padre ministerial, era padre de Timoteo. Vamos a ver lo que dice de él en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Mire la manera en cómo Pablo se expresa de Timoteo. Dice: verdadero hijo en la fe. Eso es algo muy importante. Si dice verdadero, es como que está implicando que hay algunos que son falsos. Mis amados, cuando nosotros vemos lo que son hijos ministeriales, tenemos que entender que a todos los hijos ministeriales en algún momento llega un momento en que son probados si son verdaderamente hijos, si van a ser fieles a la casa. Y ahí, en ese momento,
solamente los que realmente tienen bien cimentada su identidad de hijos y realmente son fieles, son verdaderos hijos. Solo esos se quedan. Y entonces el hijo verdadero es aquel que ya ha pasado esa prueba y ha demostrado que es un hijo fiel, que es un hijo verdadero. Y esa es la manera en que Pablo miraba a Timoteo. Él tenía la certeza de que era un hijo fiel, un hijo verdadero. Ahora vamos a ver 2 Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Mire la manera como se expresa a Timoteo. Primero decía verdadero hijo, ahora dice amado hijo. Hijo amado es una dimensión aún mayor, que es el que obtiene la herencia, el que recibe la herencia del Padre. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Moisés con Josué. Al final Josué fue el que heredó continuar con el mismo trabajo que hacía Moisés. Lo vemos igual con Elías y Eliseo. Al final de todo ese tiempo, todos esos años, el único que permaneció con Elías en todos sus viajes fue Eliseo. Él tenía varios hijos de los profetas que eran a quienes impartían sus escuelas proféticas. Pero el único que se quedó ahí hasta el final con él fue Eliseo. Y por eso él recibió la herencia. Entonces, ese es el hijo amado. Esto es una dimensión mayor. Y por eso es que Pablo tenía la certeza cuando él hablaba de Timoteo. Vemos en varias ocasiones que él habla de Timoteo y él dice, porque no tengo a ningún otro del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Él tenía la certeza de que Timoteo iba a trabajar de la misma manera que lo hacía él, que les iba a enseñar y que el que estuviera Timoteo ahí era tal como si Pablo mismo estuviera ahí. Eso es lo que es un hijo amado. Entonces, hay algo importante que yo les quiero hacer énfasis, y es que en el registro bíblico vemos que Pablo tuvo muchos discípulos. Se mencionan por lo menos 38 personas que eran discípulos de Pablo, pero solo a 3 llamó hijos. Quiere decir que lo que es ser un hijo es algo muy especial. No todo el que viene es hijo. Esto es muy importante, porque de pronto hay alguien que se acerca, que tal vez le quiere endulzar el oído, diciendo papito, mamita, pero tenemos que tener la revelación de quién realmente es hijo. Eso es algo muy importante, mis amados. El apóstol Pablo solo a 3 personas llamó hijos. Entonces hay que preguntarnos y tener realmente esa revelación de quién es hijo. Timoteo fue uno de los que sí llamó hijo. Y Pablo impartió a Timoteo mediante la imposición de sus manos. Lo vemos en 2 Timoteo 1:6 cuando le dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que te fue impartido por la imposición de mis manos. Quiere decir que él impuso manos en Timoteo y le impartió de esa unción. Eso es algo que hace el padre ministerial. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de un padre ministerial? Número 1, invertirse en los hijos. Pero para poder invertirse hay que tener la seguridad de que son hijos. No se puede invertir en todas las personas, no cabría el tiempo. Tiene que invertirse en los que verdaderamente son hijos. Levantarlos e impulsarlos a llegar a mayores dimensiones. Un padre ministerial nunca va a tener celo de su hijo. Al contrario, el padre ministerial va a querer que su hijo llegue aún más lejos de lo que él llegó. Eso es lo que hace un verdadero padre ministerial. Es como que lo sube en sus hombros para que llegue más alto. Entonces, ¿qué es importante? También el padre ministerial se encarga de impartir, de enseñar y de formar para que el hijo llegue a la madurez. Formarlo para el ministerio. Y no solo para el ministerio, sino formarlo para la vida. Para que el hijo ministerial no solo sea un buen ministro, sino que también sea un buen padre, sea un buen esposo, sea buen ciudadano. Esa es la impartición que un padre ministerial le da a su hijo, para que sea en todas las áreas. También ministrar su espíritu y dar consejo cuando lo necesita. Hay muchas veces que el hijo ministerial, como no ha llegado a la madurez todavía,
no va a saber qué hacer y va a necesitar la ayuda de su padre ministerial, va a necesitar un consejo. Y mis amados, a veces uno piensa que entre más avanza el hijo ministerial, ya no va a necesitar el consejo, pero mis amados, entre más avanza, muchas veces más necesita el consejo de su padre ministerial, porque se encuentra con aún más situaciones de las que necesita consejo. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, los padres también son instrumentos de restauración en la vida de los hijos. Deben irlos renovando en la visión. Porque muchas veces los hijos, cuando van caminando al inicio, no tienen claro cuál es la visión. Pero los padres les enseñan cuál es la visión, por dónde deben ir. Entonces, qué importante es eso. Ahora, ¿cuál es la característica de un padre o de una madre ministerial? Debe tener madurez espiritual y emocional. No se puede llegar a ser padre si no tiene esa madurez. Si una persona es inmadura emocionalmente o no tiene la revelación de paternidad o no tiene sanidad en su interior, no va a poder ser padre, no va a poder ser madre. Tiene que tener madurez. También muy importante, tiene que haber sido un buen hijo. Mis amados, no se puede ser padre sin antes haber sido hijo. Entonces, qué importante, primero haber sido un buen hijo y entonces va a poder ser efectivo como padre. También debe estar bien fundamentado en la palabra de Dios. Debe tener revelación de Dios Padre en su vida. Porque hay algunos que pretenden ser padres, pero no tienen la paternidad de Dios en su vida. Así no va a poder ser padre, porque un padre ministerial lo que hace es que modela e imparte la paternidad de Dios. Entonces, deben procurar la esencia de Dios en su vida. Estar seguros de que Dios les está entregando a sus hijos. De que los hijos que tienen son los que Dios le ha entregado. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del hijo ministerial? Los hijos deben admirar a sus padres. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando un hijo pierde la admiración por su padre, ahí hay un problema. Cuando el hijo ya empieza a querer escuchar a alguien más, a querer seguir a alguien más, en vez de su padre, ahí hay un problema serio. Tiene que admirar y tiene que imitar lo que admiran, pero no se trata de imitar las formas, sino de ser impartido de los principios espirituales que están recibiendo. Eso es lo importante. Porque no se trata de que nos volvamos una copia idéntica del Padre, de que vamos a imitar sus formas, la manera de vestir, todo lo que él hace, sino que se trata de la impartición de lo espiritual en nuestras vidas. Eso es algo muy importante, mis amados. El hijo ministerial, como ha sido impartido, entonces a la hora que él haga el trabajo, va a hacer las cosas de la misma manera que lo hace su padre ministerial. Yo me acuerdo en una ocasión cuando yo terminé de dar una prédica, una de las personas que escuchó me había dicho que cuando yo estaba predicando, me dijo, es como que estuviera el apóstol José Luis enseñando. Y a mí me dio mucho gozo eso, porque realmente eso significa que la impartición de mi padre está en mí, que yo estoy haciendo las cosas de la misma manera que lo hace mi padre ministerial. Y eso es algo maravilloso, porque quiere decir que realmente estoy recibiendo esa impartición. Entonces, eso es algo muy importante, mis amados. El hijo ministerial es impartido por su padre ministerial y entonces, al ser impartido, empieza a hacer trabaja de la misma manera que su padre ministerial. Es lo que vimos con Elías y Eliseo, que Eliseo dice que dobló el manto y golpeó las aguas de la misma manera como lo hacía su padre. También otra cosa que hace el hijo ministerial es seguir la visión de su padre. Eso es muy importante. En una casa no pueden haber dos visiones porque sería división. Entonces Dios le da al padre ministerial cuál es la visión. Y el hijo lo que es su deber es seguir la visión de su padre y trabajar para esa visión. Y por eso necesita también que eso sea su prioridad. Su prioridad debe ser la visión de su padre, no la suya propia. Muchas veces puede pasar que el hijo tenga cosas en su agenda, pero el padre le diga, hijo, necesito que me ayudes con esto, vamos a hacer esto. Y entonces el hijo tiene que priorizar la agenda de su padre antes que la suya. Eso es algo muy importante. Ahora uno se pregunta, ¿quiénes pueden ser padres o madres ministeriales? Bueno, una persona nacida de nuevo, sea varón o mujer,
que haya recibido la paternidad de Dios en su vida, que haya recibido esa revelación y la viva, que realmente eso sea algo vivo en su vida, que esa revelación sea algo que él vive del día a día. Y también que él haya sido un buen hijo ministerial. Eso es muy importante. Que sea alguien que ha sido un buen hijo, porque un buen hijo será un buen padre. El que no supo ser un buen hijo no va a poder ser un buen padre. Entonces, qué importante. También el padre de Israel debe tener la madurez para poder ejercer la paternidad. Porque muchas veces el padre va a tener que impartir sanidad a sus hijos, va a tener que ayudarlos porque vienen con todo tipo de cosas, con todo tipo de heridas, y va a tener que impartirles esa sanidad, impartirles liberación. Y no va a poder hacerlo si él mismo no ha recibido eso. Tiene que tener la madurez, la paciencia y el amor para poder tratar con los hijos ministeriales. Porque como dijo el apóstol Pablo, es como dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos. Es decir, no es un trabajo sencillo. Se requiere mucha paciencia, mucho amor, el fruto del Espíritu. Y para eso se requiere la madurez. Entonces, padres y madres ministeriales, esas características necesitan tener. Ahora, padres y madres apostólicos, es importante entenderlo, porque por causa del llamado apostólico, un padre o una madre apostólica puede tener hijos de los 5 ministerios, porque el apóstol fluye en cada uno de los 5 ministerios. Pero un padre profético solo puede impartir y producir hijos proféticos. Un padre profético no puede producir un hijo apostólico, sino que solamente hijos proféticos, porque esa es la unción, ese es el ministerio en que él fluye. Pero un apóstol puede impartir y tener hijos de los 5 ministerios. Entonces, un padre necesita activar la revelación de la paternidad de Dios en la vida de sus hijos, sino que produce en ellos el llamamiento y la revelación de su llamado ministerial. Como dijimos, Dios le revela al padre para que pueda decodificar el código genético de los hijos, para que pueda ayudarles, para que conozcan cuál es su llamado, para que puedan ir avanzando y cumplir con su propósito divino. Mis amados, esto es algo muy importante, porque el enemigo, una de las cosas que más está atacando hoy en día es a la paternidad. Por eso se mira tanto en las redes sociales, personas hablando en contra de lo que es la paternidad. ¿Por qué? Porque es la manera en que los hijos son formados para llegar a la madurez, para que puedan cumplir con el trabajo. Entonces, mis amados, qué importante es la paternidad de nuestras vidas. Yo espero que esta enseñanza haya sido de provecho para sus vidas, para que podamos entender los 3 tipos de paternidad que nosotros necesitamos. La paternidad divina, la paternidad que viene de Dios. La segunda, que es la paternidad espiritual. Y la tercera, que es la paternidad ministerial. Yo espero que nos haya quedado muy claro, mis amados. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor José Luis, por esta maravillosa información. Es de mucho provecho para nosotros, para poder identificar padres ministeriales y poder sujetarnos como ministros. Todos los ministros tienen que tener padres ministeriales. Y nosotros nos sentimos muy bendecidos por nuestra madre ministerial, la doctora Emma de Sosa, que nos ha enseñado, nos ha guiado y nos ha preparado para poder avanzar en el ministerio. Bueno, mis amados, ahora quiero contarles que unos hijas ministeriales, la pastora Mirlet Peña y la pastora Glendy Dudamel, tuvieron la oportunidad de llevar al bautismo a unos miembros de la congregación. Yo quisiera pedirles, por favor, que pueden activar su micrófono y nos puedan contar cómo fue, qué es lo que sucede allá en Venezuela. Pastora y profeta Mirlet Peña y pastora Glendy Dudamel. Pueden activar su micrófono. Ahí, pueden activar su micrófono. Muy buenas noches, bendiciones, mi apóstol.
bendiciones sobrenaturales para mi apóstol y profeta José Luis, para la profeta Patricia, para los hijos. Les habla pastora Glendy Dudamel de Venezuela, Barquisimeto. Nosotros estuvimos el fin de semana realizando los bautizos. Se bautizaron 18 personas, entre ellos algunos niños, jóvenes y adultos. Ahí pueden ver las fotos de todos ellos. Ya la profeta Mirlé les había hablado la semana pasada del milagro financiero que hizo el Señor con regalarnos esa hermosa piscina. Y bueno, preparamos la actividad para los bautismos, agradecida con el Padre, agradecida con mi apóstol José Luis. Oía la enseñanza del pastor José Luis y de verdad me identificaba y me quebrantaba, porque nuestro apóstol José Luis García ha sido un padre ministerial, un padre amoroso. Él nos ha dado instrucciones específicas para realizar la asignación. El fin de semana me mandó a través de un mensaje cómo íbamos a hacer todo. Y todo lo hicimos cumpliendo instrucciones del Padre Celestial, cumpliendo instrucciones de nuestro apóstol, nuestro Padre ministerial. Y excelente, nos fue excelente. Allí, cuando ven la foto, se bautizaron 18 personas. Entre ellos hay un muchacho que a mí me quebrantó mucho, porque el muchacho, él ha ido pocas veces a la iglesia, pero cuando él daba testimonio, ese muchacho que está allí, cuando él daba testimonio, él decía: yo fui un drogadicto, yo fui un delincuente, yo hice lo malo, pero yo quiero servirle a Dios y por eso estoy hoy aquí. Yo les hacía las preguntas de acuerdo a como me había dicho mi apóstol, y yo le decía: ¿estás aquí voluntariamente? Decía que sí. Le dije: ¿sabes que al bajar a las aguas vas a comenzar una nueva vida en Cristo? Me decía que sí. Y estaba allí la señora que lo crió, no era la mamá, la señora que lo crió, junto con el hijo de la señora, que también lo ayudó a criar. Y ahí está con la gorra. Y él lloraba y yo lo abracé, y el muchacho empezó a llorar por la presencia del Señor, por el amor que el Padre le estaba dando. Y de verdad, estoy muy agradecida con el Señor, agradecida con las enseñanzas de nuestro Padre ministerial, esa cobertura apostólica y profética que nos cubre, que cada día pues nos ayuda a cumplir la asignación y hacer el trabajo que el Señor nos ha enviado a hacer, y ver vidas transformadas. Yo les decía, es hermoso ver un milagro de sanidad, un milagro financiero, pero también es hermosísimo ver cómo Dios transforma la vida de una persona que estuvo en la delincuencia, de una persona que tuvo su vida destruida y que fue no tocado, sino impactado por el Espíritu Santo. Y bueno, como iglesia somos llamados a manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. El Señor nos está usando, la gloria y la honra sea para mi Señor, y le doy gracias a mi apóstol, a su esposa, a sus hijos, al ministerio Conquistadores del Reino, y he entendido que la obediencia trae bendición, porque hemos hecho todo como nos lo ha dicho el Padre ministerial. Nos dijo que bautizáramos cada 2 meses, así lo estamos haciendo. Nos ha dado instrucciones específicas. Y bueno, denoto ese testimonio porque fue uno de los que más me impactó. De verdad, les invito,
mis amados hermanos que están por la plataforma, a que realmente recibamos esa revelación del Padre ministerial y seamos obedientes, porque va a traer gran bendición a nuestra vida y a la congregación. Amén. Un abrazo. Bendiciones. Amén. Bendiciones, mi amada pastora. Vamos a ver, pastora Mirlet. Hola, papito, muy buenas noches a todos mis hermanos. Les habla la pastora Mirlet, también acá de Barquisimeto. Bueno, muy, pero muy agradecida de verdad con el Señor por ese amor tan grande que nos permitió bajar a las aguas, esas 18 personas. Como hablaba la pastora Glendy, de verdad que fue un trabajo muy en equipo. El apóstol José Luis le dio las instrucciones a la pastora Glendy porque yo estaba muy ocupada en otra cosa, y ella me bajó todas las instrucciones y me dijo, vamos a hacer esto y esto de esta manera. Y de verdad que se logró hacer de una manera muy fluida. También la pastora Agni, que también es parte de la plataforma, hizo un trabajo también muy bonito. Todos estuvimos trabajando, una adoración. Se le impartió también una palabra a los hijos que sembraron para la construcción de la piscina. Hubo un testimonio, que hay una foto por acá, no sé si el apóstol José Luis, de un niño pequeño, es el niño más pequeño, tiene 7 años. Este que está aquí, Christopher Rojas, él realmente me impactó, y quiero compartirles este testimonio porque nosotros no bautizamos niños tan pequeños. Y hay una sola niña que le hemos bautizado porque ella se atrevió hasta mandarle un audio al apóstol José Luis. Y bueno, ella fue bautizada, pero siempre hay esa insistencia. Nosotros manejamos muchos niños, tenemos varios grupos familiares infantiles. Entonces, este niño, él me dijo, me pidió una cita. Yo acababa de terminar de ministrar y él me dice, profeta, ¿será que me puede atender? Y yo me quedo así como impactada y me dice, pero en la oficina. La oficina es parte de mi cocina, que tengo una mesa allí. Entonces yo le digo, pase, pase, siéntese. ¿Será que usted puede hablar con el apóstol a ver si me permite que yo me bautice? Y a mí me dio mucha risa y yo le dije, sí, claro, cómo no, yo voy a hablar con él. ¿Y qué edad tienes tú? 7. Pero en realidad hubo tanto trabajo por la construcción de la piscina que no se me olvidó, de verdad, se me pasó. Y bueno, cuando estamos ya terminando, terminamos la enseñanza, dan sus testimonios, a mí el Espíritu Santo me inquietaba, que primera vez que yo hago eso en unos bautizos, que yo decía, si hay alguien que se quiere bautizar, no hay nada que le impida hacerlo ahora. Y lo dije, pero después volví otra vez el Espíritu Santo a hacerme decir lo mismo. Y yo no veía que nadie se movía. Y yo decía, Dios mío, pero ya lo dije, lo volví a decir. Y de repente me contaba su mamá, porque él es hijo de una muchacha muy joven, que es parte de nuestro equipo de trabajo, una hija de aquí de la casa. Y dice que él se soltó de la mano de la mamá, y la mamá, y que le decía, Christopher, ¿a dónde va? Voy porque ese que están esperando es a mí, necesito bautizarme. Y el niño pasa quebrantado, llorando, soy yo el que falta. Cuando yo hablo con ella ayer, vino al servicio, y cuando yo converso con ella, me dice que sus padres están separados, y que el papá le tocaba la visita ese fin de semana a que su papá, y el papá lo fue a recoger a casa de su mamá, y él le dijo, no, papá, este fin de semana yo no me voy a ir. Y el papá, ¿y qué le dice? ¿Pero por qué? Papá, es que son los bautizos y yo anhelo, tengo 2 años esperando que me digan que sí. Y yo creo que hoy este bautismo me van a decir que sí. Y el niño se fue, y de verdad el Señor
lo respaldó y eso nos enseña, nos deja realmente un aprendizaje que el Señor es soberano, Él hace como Él quiere y fuimos todo quebrantado porque ese niño entró quebrantado con su mano levantada y decía, el que falta soy yo el que me quiero bautizar. Qué gran testimonio, mi niña. Bendito sea el Señor. Pero saben, todo este trabajo empieza en los hogares, haciendo los grupos familiares. Ellas han sido muy disciplinadas en hacer las cosas correctamente, en hacer los grupos familiares y están haciéndole muy organizados. Me mandan unos reportes de todo el trabajo que se está haciendo. Así es que yo las bendigo, mis niñas. Me siento muy contento por ver el fruto de lo que Dios está haciendo en Venezuela. Y sé que esto va Ay, a traer un gracias, papi. crecimiento, una expansión del reino y ustedes podrán tomar los territorios que el Señor les ha encomendado. Amén, lo creemos. Bueno, mis niñas, yo las bendigo. Sinceramente es un privilegio poder tenerlas dentro de esta casa ministerial porque se nota que están dando frutos como el Señor Jesucristo nos ha mandado. Bueno, ahora Amén. quiero compartir con todos ustedes un libro de paternidad. No es un manual, es un libro. Este libro tiene más de 200 páginas y trae como 10 enseñanzas de paternidad. Para eso tienes que tomar una foto de esta imagen, el libro de paternidad ministerial, código 151121 y enviarla al número de WhatsApp donde recibiste tu invitación. Y ahí vas a poder recibir este manual digital si lo envías hoy en la noche, no hasta mañana. El código tiene que enviarse hoy en la noche en cuanto termine este, esta reunión para que lo pueda recibir, ¿verdad? Así que yo los bendigo, mis niños. Es una gran bendición poder estar con ustedes. Yo estoy muy contento porque el Señor me ha bendecido y estoy agradecido con Dios por un año más de vida. Y ahorita que vamos a cumplir año, vamos a continuar con esta labor. Ahora ya estamos en 22 países y nos continuamos expandiendo. Así es que esperamos en el Señor que esta obra siga creciendo, eh, expandiéndose y conquistando los territorios para nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero hacer una pausa y quiero dejar unos minutos para poder contestar preguntas. Si hay alguien que tenga una pregunta, levanta su mano, nos dice su nombre, de qué parte del mundo se comunica con nosotros y entonces cuál es su pregunta o cuál es su testimonio, cualquier cosa que quiera compartir con nosotros, solo tiene que levantar su manito y, y nosotros le damos el micrófono para que lo comparta con todo el ministerio. Bien, si no hay preguntas, entonces nos vamos a despedir. Mañana recibirán la invitación para la clase de mañana, ¿verdad? Vamos a tener una clase muy bonita, así que espero que ninguno de ustedes se la pierda. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Muy buenas noches, mis amados.